Dios le bendiga, mis hermanos, que Dios le bendiga grandemente, poderosamente. Que sea el Señor que esté tomando el dominio y el control de cada cosa que hagamos, de cada cosa que emprendamos en nuestra vida. Gracia y paz para ustedes, gracia y paz para sus vidas, para sus casas, para sus hogares. Gracia y paz para los hijos e hijas de Dios. Gracia y paz para el mundo en general. Estamos aquí una vez más, hoy 28, día 28, miércoles 28 de enero, para dar inicio una vez más a la lectura bíblica, a la lectura y cumplir sucesivamente todos los días y cumpliendo con el reto de leer la Biblia en un año. Hoy estaremos leyendo Éxodo, libro de Éxodo, capítulo 1 al 4. Éxodo 1, 2, 3 y 4. En el nombre de Jesús. Recordándole que mediante vayamos leyendo, Dios va usando su Santo Espíritu para ir ministrándonos y vayamos aprendiendo en sabiduría, o Dios derramando sabiduría a través de la palabra con la lectura diaria, Los invito, mis hermanos, a que se suscriban a mi canal para dar seguimiento, le llegue la notificación todos los días, para que así me acompañen en esta lectura y sean partícipes diariamente de esta lectura en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Éxodo capítulo 1, 2, 3 y 4. Ya salimos de la historia, ya salimos de Génesis, salimos de la historia de José, cómo fueron las cosas con José, cómo fue el reencuentro con su familia, cómo murió su padre Jacob, cómo murió José, todas estas cosas. Y vemos cómo entramos a una nueva generación, un nuevo faraón, una nueva historia que nos permite seguir todos estos acontecimientos bíblicos, todos estos acontecimientos bíblicos. Y así como ya le comento o le estoy comentando, entramos a una nueva historia, entramos a una nueva generación, el cual no conoció a José, no conocieron la amistad, la cercanía de José y ese faraón, ese antiguo faraón. Cómo reconocía ese antiguo faraón al pueblo de Israel, cómo reconocía y estaban cercanos, o sí tenían una cercanía entre familia, faraón, José, Egipto, Israel. Vemos ahora en este libro de Éxodo, una nueva generación, un nuevo faraón, una nueva historia. En el nombre de Jesús vamos a orar para que sea el Señor que nos guíe y nos llene de sabiduría y entendimiento para la lectura, para entender y analizar, escuchar y entender la palabra. Padre, Señor, en el nombre de Jesús, sé tú, Señor, que tome el dominio y control en esta hora, que tome el dominio y control de la lectura, que tome el dominio y control de cada palabra, Señor, en el nombre de Jesús, y esté derramando entendimiento, sabiduría de lo alto para entender, para seguir y entender y seguir hablando, predicando, leyendo tus santas escrituras, Señor. Y sé tú que tome el control de nuestra mente, de nuestros corazones. Te pido perdón por todos mis pecados, por todos nuestros pecados, reconociendo ante ti que somos unos pecadores de hecho, de palabra, de modo de andar, de ver y de oír. Toma el control, Señor, de cada uno de nosotros. Gracias te doy por los alimentos, gracias te doy por nuestro trabajo, gracias te doy por nuestros negocios. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Éxodo capítulo 1. Éxodo capítulo 1, que se lee bajo la unción del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice de la siguiente manera. Afiliación, título, afiliación de los israelitas en Egipto. Afiliación de los israelitas en Egipto. Dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Levi, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Ser. Versículo 5. Todas las personas que les nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto y murió José. Y todos sus hermanos y toda aquella generación, dice, y los hijos de Israel
fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey, que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros, dijo el faraón, y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Versículo 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Rameses. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Versículo 13. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Versículo 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Dice, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Eso ya él tramando contra los hijos de Israel. Ya Faraón empieza a tramar y a hacer de la suya para que los hombres hebreos, los hombres israelitas no se multiplicasen. Y ya estaba tramando asesinar a cada hijo hombre, a cada hijo varón de cada familia. Y tramó esto, le dijo a las parteras que los matase, pero no tocara a la hembra. Seguimos, versículo 17. Pero las parteras temieron a Dios, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿Por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron al faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. 21. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó. Y por haber, 21 dice, y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Ya la familia de la partera. O sea, las parteras temieron a Dios, tuvieron un temor, reconociendo el Padre Celestial, el Todopoderoso, el que da la vida y el que quita la vida, el que da la vida y el que hace prosperar la vida, hace prosperar a nuestra familia, y Dios la prosperó conforme a su voluntad, conforme a lo que hicieron esta partera, Repito, y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todos hijos
que nazca, y a toda hija preservar la vida. Dice, nacimiento de José, dice capítulo 2, vamos, ahora. Vimos ahí como ya en el capítulo 1, estamos viendo como Faraón ya está tramando todas estas cosas que muchos de nosotros sabemos. Muchos de nosotros ya hemos leído este capítulo, ya hemos estudiado este capítulo, ya hemos analizado este capítulo, y vemos cómo Faraón empieza a tramar contra los hijos de Dios, empieza a tramar contra las hijas de Dios. A tramar en el sentido que al quitarle los hijos, al quitarle el hijo varón, sus hijos varones, ya por ese lado hace que la familia no se multiplique, no se multiplique. Y trama contra ellos porque él teme del pueblo de Dios, él teme de los israelitas, él teme de los hebreos, él teme que, y su temor, claro, era grande, era fuerte, porque él ve a simple vista que ellos son más, son muchos, se multiplican, dice, se multiplican, y por eso mandó y dio estas órdenes que las parteras no siguieron, sino que temieron a Dios, Capítulo 2, el nacimiento de Moisés. Capítulo 2, un varón de la familia de Levi fue y tomó por mujer a una hija de Levi, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudieron ocultarle más tiempo. Tomó una arquilla, tachar aquí, tomó una arquilla de juncos, eso fue cuando empezó a hacer el pequeño barquito allí, una arquilla de juncos, y la calafateó, con asfalto y brea, y colocó, y con asfalto y brea, vamos a ver aquí, vamos a tachar esto aquí también para tener a la vista, con asfalto y brea, y colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecía, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la horquilla en el carrizal, o sea, el barquito, vamos a decirlo así más coloquialmente, el barquito donde estaba la canastilla donde estaba Moisés, ella vio a lo lejos del río. Repito, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y vio una criada suya a que la tomase, a que las tomase, y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es entonces su hermana. Dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza. De las hebreas para que te críe este niño. Versículo 8. Después que ellos toman al niño en el carrizal, sigue diciendo, bueno, te voy a llamar una nodriza para que te cuide, y esté pendiente de este niño. Versículo 8. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Versículo 10. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo, y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Vamos a remarcar aquí prohijo, porque llama la atención. En el nombre de Jesús, seguimos.
con el versículo 11. Moisés huye de Egipto. Con el versículo 11, donde vemos cuando Moisés empieza el llamamiento, empieza a entender de qué lado de la historia o a qué lado de la historia pertenece. A qué lado de la historia pertenece, y ya Dios empieza a usar y a mover el campo, el mundo espiritual, para que Moisés vaya poco a poco a donde Dios lo quiere, a donde Dios lo quiere enviar. Dice: Moisés huye de Egipto. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en su dura tarea. O sea, sus hermanos, te estoy hablando de los israelitas, Voy a repetir el versículo 11. Dice: en aquellos días sucedió que creció ya Moisés, salió a sus hermanos y lo vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en las arenas. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe? Dice, le responde el hebreo a Moisés en ese momento: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensa matarme? Dice, ¿piensa matarme? ¿Cómo mataste al egipcio? Le dice. El hebreo le dice a Moisés todas estas cosas. Y él respondió: ¿quién? Responde el hebreo a Moisés. Ese es el versículo 14. ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, sigue diciendo, escuchando a Faraón acerca de ese acontecimiento, de cómo ocurrieron las cosas, procuró matar a Moisés. Sigue diciendo de la siguiente manera: oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó delante del Faraón y habitó en la tierra de Madías. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía, y procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en tierra de Madián. Versículo 16. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenían al sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió, y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ella a Reuel, su padre, él le dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Versículo 19. A ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores, y también nos sacó al agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre llamarle para que coma? Y Moisés convino en morar con aquel varón. Es el versículo 21. Y Moisés convino en morar con aquel varón. O sea, llegaron a un acuerdo. Y Moisés convino. Vamos a marcar aquí. Y Moisés convino a morar con este varón. O sea, llegaron a un acuerdo para que él se quedara allí, en esa tierra,
juntamente con esa familia, ayudándolo en los quehaceres, a hacer cualquier cosa, pastorear las ovejas también. Él llegó a un acuerdo pues con él, llegó a un acuerdo. En morar con él, varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. 24. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham. Escuchen bien, él se acordó su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Se acordó Dios de ese pacto que hizo, de ese trato que hizo con ellos tres. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios, reconoció a su pueblo. Dios, a pesar de mucho tiempo, reconoció a su pueblo. Dios, a pesar de mucho tiempo, reconoce cuando nosotros pedimos a Él y clamamos a Él. Clamamos a Él. Porque dice, clama a mí, yo te responderé, dice la Escritura. Capítulo 3, llamamiento de Moisés. Pieza. Todo esto es Dios moviendo las piezas. Vamos a ponerlo de esta manera. Moviendo las piezas para que Moisés vaya caminando y armando el propósito. Armando el propósito para el final o transcurriendo esos días, transcurriendo ese tiempo de movimiento, de llamamiento, ¿ves? Del Espíritu de Dios allí, en esas personas, en Moisés, en las circunstancias, en las situaciones. Dios ya viene y le hace un llamado ya directo a Moisés, ya le hace un llamado directo. Claro, ya él viene haciéndole el llamado, ya él viene moviendo, como estoy diciendo, él viene moviendo y haciéndole llamado. Pero ya aquí, en el capítulo 3, empieza el llamamiento. Es cuando ya Dios empieza a hablarle directamente a Moisés, cuando ella empieza a escuchar la voz, es cuando Dios se le presenta como salsa al diente, ya Dios empieza a mover su hilo, pero ya como le estoy diciendo, ya más literal hacia Moisés. Le habla más literal a Moisés en el nombre de Jesús. Capítulo 3. Apacentando Moisés las ovejas. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Orén, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová. Y se le apareció el ángel de Jehová a él. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una salsa. Y él miró y vio que la salsa ardía en fuego. Y la salsa no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, o esta gran visión, vamos a ponerlo así, pero la Biblia dice grande visión. Porque causa la salsa no, o por qué causa la salsa no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de él, lo llamó Dios de en medio de la salsa, y dijo Moisés. Lo llamó Dios de en medio de la salsa. Él escuchó la voz del medio de la salsa. Del medio de la salsa. Y dijo Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Respondió Moisés, heme aquí. Dios dice, Moisés, Moisés. Y Dios le responde, y Moisés le responde, heme aquí, mi Señor. Heme aquí, Dios Todopoderoso. Heme aquí, Padre Celestial. Heme aquí, Cristo. Heme aquí, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. La salsa dijo Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa, en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo mirar
a Dios, porque tuvo miedo mirar a Dios. Sigue diciendo, versículo 7. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, dice aquí la Biblia, de sus exactores o sus detractores. Creo que aquí hubo algo mal aquí escrito, diría yo, porque en el versículo 7 dice, dijo luego Jehová Dios, o dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, dice, exactores. No debería decir sus exactores, debería decir sus detractores. Pues he conocido sus angustias por causa de sus detractores. He conocido su angustia y he descendido para liberarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del sabuceo. Versículo 9. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Dice el versículo 10, sigue diciendo, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dice, serviré a Dios sobre este monte. Dice así el versículo 12. Vamos ahora con el versículo 13. Dijo Moisés a Dios, he aquí que he aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Dice, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? ¿Qué les responderé? Pregunta Moisés a Dios. ¿Qué les responderé? Porque tú escuchas una voz, nosotros escuchamos una voz aquí de repente, hoy, ahorita, mañana, pasado mañana, escuchamos una voz de repente y te dice, bueno, haz lo mismo que Moisés, supongamos nosotros, haz lo mismo que Moisés. Y tú vienes, tú tienes que pensarlo, pues. Tú vas a pensar bien cómo voy a actuar. Y Moisés, oye, pero cómo yo le llego a esa gente, mira, escuché la voz de Jehová allá en un monte alto, en una salsa ardiente. ¿Qué van a decir? Que está loco. Que está loco, mínimo que está loco. Bueno, mínimo no, es seguro que está loco. ¿Qué le va a responder? Entonces Moisés, asustado, temblando, me imagino yo, con la presencia, con la voz, con el poder que había en ese momento alrededor, en ese momento, él le pregunta, pero ¿cómo hago yo? ¿Cómo le digo? ¿Qué le digo? ¿Cómo le digo? Porque Dios le dice que va a sacar al pueblo de Egipto, porque ya están suplicando su pueblo, porque serviréis. Y después de eso le dijo, después que lo saque, bueno, serviré a Dios sobre este monte. Dijo. Y dijo, mira, vamos a repetir el versículo 13 para ir analizando también todo esto. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy.
y me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y dile a Jehová, y diles: Jehová el Dios de vuestros padres es, o Jehová el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, me apareció diciendo: en verdad lo es visitado y he visto lo que se os hace en Egipto, y he dicho yo: os sacaré de la aflicción de Egipto. Os sacaré de la aflicción de Egipto, dice, la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel, y oirán tu voz, e irás tú, los ancianos de Israel, al rey de Egipto, y les diréis: Jehová Dios de los hebreos nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificio a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Versículo 21. Y yo daré a este pueblo gracias en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda, alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto, dice así el Señor, diciéndole a Moisés y guiando a Moisés de cómo puede él empezar y cómo puede él llegarle a Faraón, cómo puede hablarle a Faraón. Pero a pesar de todo eso, Dios le dice: yo sé que él no va a permitir que vayan a adorarme al desierto, él no lo va a permitir, pero dile así, porque ya Dios tenía todo preparado, Dios ya sabía todo lo que iba a acontecer, incluso lo que iba a acontecer con el endurecimiento de Faraón, para él poder mostrar su poder, para él poder mostrar su gloria, para él poder demostrar su infinita misericordia con el pueblo de Israel y su infinito poder con el Faraón. Un hombre orgulloso creyéndose rey, Dios manda a Moisés, incluso manda a los ancianos con Moisés también, para que se reúna con Faraón y le dé el mensaje de Dios, que lo deje ir a adorarlo en el desierto. Pero aún así Faraón, sabiendo Dios que iba a suceder así, dice que no. Sigue el versículo 4, el capítulo 4, perdón. Capítulo 4 de Éxodo. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Le dijo Jehová. Y él respondió: una vara. Él le dijo: echarla en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Versículo 5. Por esto creerán
que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Versículo 6. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa, como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno. Y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que la había vuelto como la otra carne. Que aquí que la había vuelto como la otra carne. Primero le manda a meter su mano en el seno, en su seno. Y cuando la sacó leprosa, dice, como la nieve. Él demostrándole a Moisés todas las cosas que podía hacer, todas las cosas que él podía hacer. Después le dice, mete tu mano nuevamente, y cuando la mete, saca su mano Moisés y la mano está sana. La mano sale sana, como la carne normal, como que si nada hubiera pasado. Versículo 8. Capítulo 4, versículo 8. Seguimos. En el nombre de Jesús. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, dice, mira, el Dios aquí mandándole ahora las señales, mandándole el mensaje a Faraón para tratar de convencerlo de que dejara ahí al pueblo, de que dejara ahí al pueblo para que no sucedieran todas las cosas que, bueno, transcurso de los días, transcurriendo los días, seguiríamos leyendo y seguiríamos aprendiendo más de esta historia tan grande, tan poderosa, como Dios utiliza todo su poder, toda su maravilla, todo su poderío para hacer su voluntad, Si aconteciere que no te oyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. 9. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramará en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en tierra. Versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas. Vamos a repetir esto aquí, versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú palabras a tu siervo, ni antes ni desde que tú palabras a tus siervos, desde que tú hablas a tus siervos, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Bueno, así mismo soy yo como Moisés, así tal cual soy yo como Moisés, torpe en palabras, tardo en la lengua, me enredo mucho, como un hombre débil, como un hombre que le faltan cualidades, como una persona que le faltan cualidades y busca de Dios para que Dios sea el que se glorifique, sea el que se manifieste en mi vida. Así tal cual como Moisés, tardo para hablar, no tartamudo como Moisés, no, pero sí con problemas, como todo, y buscamos de Dios para que Él sea que nos guíe en todas las cosas, porque nosotros solos no podemos. Ajá. No soy hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Versículo 11. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo el mundo? Y al sordo, al que ve y al ciego, ¿no soy yo Jehová? Versículo 12. Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová
se enojó contra Moisés y dijo: no conozco yo a tu hermano, no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien, y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Hará las señales. Así Dios pone personas, así Dios pone personas que ayudan en el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Y así, o por eso, es que Dios, o es que Cristo nos llama a congregarnos a una iglesia, para que juntamente unos a otros nos motivemos en la palabra, nos motivemos en el Evangelio. Así como Dios le dice que Él le hable a Aarón, y Aarón hablarle a Faraón, hablarle al pueblo, hablarle al pueblo, porque él no tiene un buen léxico, Moisés no tiene un buen léxico, no es muy dado en las palabras, pero Dios es el que pone la palabra en él y en Aarón. Dios es el que habla, Dios es el que está en la boca de cada uno de nosotros. Así que por lo aburrida o por lo tonta a veces que parezca la palabra dada por cualquier varón, dada por cualquier mujer o hombre de Dios, por aburrida que parezca, es Dios que está hablando, es Dios que te está hablando, es Dios que está dirigiendo la boca de ese varón o de esa mujer para hablarle a ti, para hablarte a ti, para que tú tengas en esa palabra un aliento, una fuerza, un andar, un mover, para que camine, para que andes y hable y predique y suelte todas esas cargas y suelte todas esas ataduras que tiene y toda esa enfermedad y cualquier tipo de cosa, y se abran la ventana de los cielos y toda la bendición caiga sobre tu familia y sobre ti. Es Dios nada más, no es el humano. No es el humano, lo repito miles de veces, lo repito a los hermanos de la congregación, no somos nosotros los hombres. Por dura que parezca la palabra, o por muy bonita que parezca la palabra, es Dios. Recibe el mensaje de parte de Dios. Tienes que recibirlo. Si te parece algo erróneo, algo equivocado, bueno, tú busca la Biblia. Tú busca la Biblia y lo que te está diciendo ese hermano, tú lo comparas con la Biblia y ves si es o no es, porque Dios te va a poner el sentir, Dios te va a poner la confirmación, mejor dicho, la confirmación. Dios te va a confirmar en su palabra, en la Biblia. Te va a confirmar lo que ya te está diciendo de hace mucho tiempo, lo que ya te viene comentando de hace muchos días o pocas horas. Él te lo va a confirmar en la Biblia. Búscalo. Seguimos aquí. Seguimos con la lectura de la Biblia, capítulo 4. Seguimos con el capítulo 4, versículo 8. Moisés vuelve a Egipto. Dice de la siguiente manera: Así se fue Moisés y volviendo a su suegro, Jetro le dijo: Iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: Ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés: En Madián ve y vuélvete. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: Ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Versículo 20. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano y dijo Jehová a Moisés: Cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Dice: Pero yo endureceré su corazón
de modo que no dejará ir al pueblo. De modo que no dejará ir al pueblo. 22. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito, y Israel es mi hijo, mi primogénito. Versículo 23. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has. Para que me sirva, mas no has querido. Dice, mas no has querido dejarlo. Mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogenitura. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado, y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo, esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Y Jehová dijo a Aarón, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Esto aquí tiene una explicación. Hay una explicación bíblica, teológica, para lo que sucedió aquí en el versículo 25 de Éxodo, del capítulo 4. Del capítulo 4, versículo 25 del libro de Éxodo. Voy a leerlo nuevamente. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. El 26. Así le dejó luego ir, y ella dijo, esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Esto tiene una explicación. A lo mejor no lo entendemos así a la primera, pero tiene una explicación teológica, una explicación bíblica de lo que sucedió aquí. Y por qué Jehová lo quería matar. ¿Por qué? Eso tiene una explicación que, bueno, ya luego haremos un video referente a este tema. Luego haré un video referente a este tema del por qué Dios lo quería matar, cómo sucedieron las cosas, por qué sucedieron las cosas. Seguimos con el versículo 27. Y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que les enviaba y todas las señales que les había dado. 29. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel, y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés. E hizo las señales delante de los ojos del pueblo, y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. En el nombre de Jesús. Ellos se inclinaron, vieron, creyeron en la palabra. Ellos creyeron en la palabra, todo lo que Dios le mandó a decir a Aarón a través de Moisés. Moisés se lo contó, Aarón fue, justamente como Dios se lo había dicho a Moisés, fue y él habló con el pueblo. Habló con el pueblo porque él tenía un léxico diferente. Él usa diferentes formas, diferentes personas para mandar el mensaje a cada persona distinta, conforme a su capacidad. Moisés no tenía la capacidad del habla, de hablar tan fluidamente como lo tenía Aarón. Igualmente hoy en día muchos de nosotros, predicadores, evangelistas, conocedores de la palabra, no tenemos ese léxico de palabras, esa facilidad para hablar con las personas, para predicar. Pero Dios pone maestros de distintas formas, para enseñar y comunicar a esas personas que sí tienen ese don,
que si tienen ese don, pueda comunicarle a las personas correctas conforme al don que tiene, conforme al léxico que tenga, conforme al estudio que tenga, conforme a la capacidad que tenga en Cristo, conforme a la capacidad que tenga en Dios, conforme a la capacidad que tenga en Dios. Mi hermano, que el Señor le bendiga grandemente. Ya leímos el capítulo Éxodo 1, 2, 3 y 4. Ya seguiremos mañana. Seguiremos mañana con Éxodo 5, 6, 7 y 8. En el nombre de Jesús. Les invito nuevamente a suscribirse a mi canal. Mis hermanos, suscríbase, denle like allí al video, suscríbase, compártanlo. Todos los días, les repito, 10 de la noche estaré subiendo el video de la lectura diaria, que vamos a terminar fin de año de 2026, fin de año 2026, un año de lectura diaria. Todos los días estaré poniendo el video en el nombre de Jesús, que dé la fuerza, que me dé la fuerza, la inteligencia, la sabiduría para poder hacerlo. Padre, Señor, en el nombre de Jesús, gracias te doy por este momento de lectura. Gracias te doy, Señor, por cada esa persona que se abren este video, Señor, y ven esta lectura y escuchan esta lectura y siguen la lectura conforme a tu voluntad, Señor. Recordándole siempre, Señor, en el nombre de Jesús, que es necesario leer la Biblia, la Santa Escritura a diario, estudiar la Biblia en el nombre de Jesús, para que así tú nos puedas hablar a través de ella. Rey de la gloria, te doy gracias por este momento, te doy gracias por esta hora. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Que Dios le bendiga a mis hermanos, que Dios le bendiga. Nos estaremos viendo mañana 29 de enero. La paz de Dios en su vida. Que Dios le bendiga grandemente. Chao.